Qué gusto veros a cada uno de vosotros. Se os ve bien guapos, estáis acabando bien el año, ¿sí? Dile al que tienes a tu lado, se te ve bien. Se te ve bien porque tienes a Cristo, amén. Si lo ves así medio chueco, medio chueca, lo mejor es que le falta a Cristo en su corazón, ¿sí? Así que zarandéalo y dile, si no tienes a Cristo, hoy es el día, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Mira, son tiempos felices, son tiempos de pasar momentos agradables en la iglesia y como familia. Son tiempos en donde debemos de recordar la bondad y la misericordia de Dios, donde podemos recordar su amor, ese amor increíble, ese amor que no tiene explicación, ese amor que trasciende incluso nuestra propia vida. Y yo te animo encarecidamente a que en esta semana puedas estar orando y puedas estar pensando a quién vas a invitar a que pueda compartir con nosotros el próximo domingo. El miércoles que estuvimos en la gala de voluntariado, donde, como sabéis, como asociación, como iglesia, nos dieron ese reconocimiento, un pequeño diploma, se acercó el alcalde junto con la teniente alcalde y la teniente alcalde le dijo al alcalde, alcalde, nos han invitado a compartir el domingo 24. Y el alcalde dijo que sí. Si va a venir el alcalde, ¿no vas a venir tú? Y aunque no venga el alcalde, ¿no tendrías que venir tú? Amén. Así que yo te animo a que puedas disponer ese tiempo. Va a ser un rato, después tenemos toda la mañana y toda la tarde por delante para preparar esa rica cena. Te invito a que si no tienes con quién compartir esa cena de ese día, que es tan señalado y tan especial, te puedas juntar con otro hermano. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Invítale, acompáñale. Estar juntos para celebrar el nacimiento. Recuerda que en Navidad no celebramos que Jesús nació en Navidad. En Navidad celebramos que Jesús nació. Pero no solamente en Navidad, sino cada día del año. Amén. Nuestra vida tiene que ser en adoración a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo número 2. Y ya la pastora estuvo dándonos la introducción de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Mateo, capítulo número 2. ¿Quién sabe que el tiempo en el que el Señor Jesús iba a venir a la tierra encontró oposición? Todos lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que las tinieblas se ciernen sobre el mundo y nos dice el propio Evangelio de Juan en el capítulo 1, nos dice que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Pero vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Y vamos a ponernos en pie nuevamente en señal de respeto a la palabra. Mateo, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este es el Herodes el Grande, sí, ahora vamos a hablar un poco sobre él, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Puedes tomar
tu asiento. El Señor bendiga esta porción de su palabra. Mira, el Evangelio de Mateo tiene una finalidad y es hablarle al pueblo judío acerca de quién es Jesús. Sabemos que hay 4 evangelios y que cada uno de ellos hace un énfasis y va dirigido a un grupo de personas. En el caso de Mateo, el principal énfasis que está haciendo es en que puedan reconocer que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, aquel que es digno de adorar. Y es por eso que este pasaje no lo encontramos en los otros evangelios y es de denotar, de considerar que distingue 4 profecías acerca de Jesús. 4 profecías que el pueblo de Israel sabía. 4 profecías que los profetas habían mencionado, que habían proclamado y que estaban escritas y que los propios sacerdotes, que incluso los fariseos, los escribas conocían. Acerca del lugar en el que había de nacer el Señor Jesús, Miqueas 5:2, en Belén. Acerca de cómo tendrían que huir a causa de una persecución, como es la muerte de los menores, de los infantes menores de 2 años, como es en Oseas capítulo 11, versículo 1. Hablando de ese gran llanto que habría en Ramá, precisamente por ese derramamiento de sangre en Jeremías 31:15, y por supuesto, por qué el Señor Jesús habría de llamarse Nazareno, que no Nazareo, en Isaías 11:1. Así que Mateo está aclarando, está mostrando la realidad de quién es Jesús. Esa luz es Cristo. Esa luz es el Mesías esperado. El pueblo no lo esperaba. Habían pasado unos siglos en donde el Señor había guardado silencio a causa de la dureza del corazón del pueblo y el pueblo había quedado sin profetas. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que el Señor levantara el oráculo, así es como se reconocía o nombraba al profeta, que iba a proclamar la palabra de Dios para que el pueblo supiera lo que Dios había determinado para él. Pero siglos habían pasado y nada habían escuchado ni había sucedido. Imagínate que nosotros en 20 años puede pasar muchas cosas y pronto nos olvidamos de lo que pasó hace 20 años. Cuando hablamos de siglos, ¿cómo el pueblo es capaz de olvidar lo que Dios ya había señalado, lo que Dios ya había mencionado? ¿Tienen que venir unos sabios de Oriente? ¿Tienen que venir unos sabios de lejos? Que ni siquiera eran de Israel, ni siquiera eran del pueblo de Israel, para adorar al niño. Y esto crea cierta inquietud en mi corazón y por supuesto en ese entonces, porque ¿cómo pudiera ser que siendo ellos el pueblo elegido por Dios, aquellos que habrían de adorar al niño, sin embargo, no vendrían a adorarlo? Además, el contexto en el que llegan estos sabios de Oriente es un contexto en donde el Imperio Romano ya ha sometido a los macabeos y por lo tanto tiene el control y dominio de todo el territorio de Palestina, incluyendo Jerusalén, ¿verdad? Y hay un rey que han puesto que se llama Herodes, Herodes el Grande. En el relato bíblico encontramos a 3 Herodes. Este es el primero, Herodes el Grande. Es el que inicia la reconstrucción del templo, más bien la expansión del templo, como hoy la podemos conocer, ¿verdad? Otro es el que acontece o el que aparece precisamente en la muerte del Señor Jesús. Y este Herodes era conocido por ser un sanguinario. Era alguien que codiciaba el poder, a tal punto que el hecho de que se le mencione o se le diga que ha nacido el rey de los judíos hace que se turbe su corazón. Pero no solamente se turba el corazón de este hombre, sino también el del pueblo. Toda la ciudad de Jerusalén queda turbada, queda acongojada por que el rey Herodes, en este caso, se ha turbado a causa de esta noticia. Herodes se sintió amenazado. Mira, si ponemos un poco en contexto, ¿quién es Herodes? Herodes era rico, dotado políticamente, leal al Imperio Romano, administrador
y suficientemente listo para permanecer en la gracia de los sucesivos emperadores romanos. Él alivió durante las hambrunas, esa hambruna, con proyectos para aliviar esa hambruna, y también inició la construcción del templo y de otras edificaciones. Incluso fue admirado por sus enemigos, pero le encantaba el poder. Y oprimía a la gente con impuestos elevados y le molestaba que los judíos lo consideraban un usurpador, porque él no era el legítimo rey de Israel, de Jerusalén. Él había ocupado ese lugar, él ni siquiera era judío. En los últimos años de su vida, mientras sufría una enfermedad que agravó su paranoia, usó la crueldad y en ataques de ira y celo mató a sus socios más cercanos, incluso a su madre, a su esposa y a sus propios hijos. Ese era Herodes. Ese Herodes se sintió amenazado. Y se sintió amenazado por alguien que todavía no había nacido. Cristo aún no nace, no ha dicho una palabra, no ha hecho un milagro, no ha proclamado su doctrina y sin embargo ya el maligno, se siente oprimido. Quiero preguntarte en esta mañana, porque vamos a ver varios personajes aquí, cómo cada uno reacciona ante el nacimiento de Jesús. Y es que Jesús para muchos es una amenaza. Para muchos es alguien que viene a turbar la vida que está llevando. Para muchos es un problema y no una solución. Pero déjame decirte que Cristo no es un rival. No es alguien a quien batir o de quien deshacerse. No es una amenaza. Empieza una agitación tan pronto como nace Jesús. Y muchos hoy se oponen a que Jesús venga a morar en sus vidas. Muchos hoy no solamente ven a Jesús, no ven a Jesús como una solución, sino como un problema para este mundo. Y lo vemos en la sociedad. Quitan la Biblia de los colegios. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza, no lo ven como algo bueno. Recuerda que el mundo vio nacer al Salvador y prefirió sus tinieblas antes que la luz de Cristo. ¿En qué momento te encuentras de tu vida? ¿Te sientes amenazado por Jesús? ¿Sientes amenazada tu estabilidad por lo que Jesús puede hacer en tu vida? Mira, hay muchos que vienen a la iglesia y vienen solos, no vienen ni con el marido, ni con la esposa, no vienen con sus hijos. Y es un problema para su casa. Porque empiezan a decirle, es que, ¿qué tienen allí? ¿Por qué estás tanto tiempo en la iglesia? ¿Acaso qué te dan en la iglesia que no te demos nosotros? Oye, ¿y por qué vas? ¿Es que te gusta el pastor o la pastora? Eso lo hemos escuchado. Y no porque no tengan motivos. No los tienen. Pero lo ven como una amenaza. Ven como que se les está arrebatando algo. No como que se les está proporcionando algo mucho mejor. Cuando alguien recibe a Cristo en su vida, ¿qué ocurre? Todo cambia, todo se transforma. Todo es mucho mejor. Si tú eras bueno, vas a ser mucho más bueno. Bueno, no hay nadie, ¿verdad? Pero si hacías algo bueno, vas a ser mucho mejor. Porque con Cristo todo es mucho mejor. Con Cristo todo huele mucho mejor. Como decía antes Gladys. Porque Cristo perfuma tu vida. Estábamos podridos a causa del pecado y Él viene a liberarnos, a sanarnos, a transformarnos, a renovarnos para que podamos ser de valor, no solamente para Él, como lo somos, sino también para el mundo. Cristo no es una amenaza. No lo sientas como una amenaza. No sientas que lo que Él te está enseñando, lo que Él te está mostrando es una amenaza. Es una oportunidad para vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida cambiada, transformada por lo que Él puede hacer. Herodes no quiso ir a adorar. El centro de todo este pasaje es la adoración al niño. Y
Herodes, que tenía la oportunidad como rey de hacer lo que debía, no lo hizo. Sino más bien lo sintió como un problema. Y mandó matar a los niños menores de 2 años para no fallar. Por si acaso ese rey, que no tenía muy claro si había nacido o no, había nacido, y entonces recordemos que Herodes ya tenía ciertos años en el poder, le quedaba poco tiempo. Ese niño nunca podría quitarle el poder. Y sin embargo, temía la amenaza de ese niño. Muchas veces estamos acomodados en nuestro reino propio. Muchas veces tenemos un reino que nos hemos creado a nuestra medida y viene Cristo a decirnos: tú no eres el rey de tu vida. Y eso nos duele. Y eso nos angustia. Y eso nos hace resistirnos pensando que realmente ese no es el rey que nosotros queremos. Porque yo ya tengo mi vida, porque yo ya tengo todo hecho, porque yo ya tengo todo planificado, sea bueno, sea malo, lo tengo. Hay un dicho que dice: mejor es lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y por desgracia, como seres humanos somos así. ¿Y sabéis qué? Nos autodestruimos a nosotros mismos. Al tratar de destruir lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas, al oponernos a lo que Cristo viene a hacer, lo que estamos haciendo es destruir nuestra propia vida. Cuando uno ve una amenaza en su vida, la decisión suele ser eliminarla, quitarla de nuestra vida, aunque eso implique algún tipo de pérdida. El problema es que cuando tratamos de erradicar por completo a Dios en nuestras vidas, lo que hacemos es aniquilarnos a nosotros mismos. ¿Sabéis que hay enfermedades autoinmunes? Esas enfermedades autoinmunes lo que hacen es que nuestro propio organismo se defiende contra sí mismo. Y eso provoca una serie de enfermedades que pueden llevar incluso hasta la propia muerte. Y muchas veces, y este mundo vive en ese contexto en donde no quiere recibir a aquel que puede sanar su vida, sino que se mantiene luchando contra él. Y eso provoca una enfermedad cada vez mayor. No te resistas a lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Cristo quiere venir a vivir y morar en tu vida. No para que tú le des una habitación en un rincón escondido de tu casa, sino para que le des el centro de tu vida, para que Él pueda gobernar tu vida, para que Él pueda darte lo que Él tiene para darte, porque lo que Él tiene para darte es bueno. Este Herodes sintió desconfianza, y esa desconfianza tiene que ver con falta de confianza, falta de fe, falta de seguridad en algo. Tal vez porque lo que tenía no lo había ganado legítimamente. Tal vez su posición, no le pertenecía. Nos sentimos amenazados y sentimos desconfianza de lo que Él puede hacer. Pregunto, ¿acaso Cristo puede fallar en algo en tu vida? No. Y lo tenemos que decir con claridad, no. Podemos pensar o podemos haber vivido una serie de circunstancias que nos hacen pensar o creer que Cristo ha fallado, pero Cristo nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Y como dice el dicho popular, más que una escopeta de feria. Fallamos y fallamos mucho. Y desconfiamos de todo lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas, de todo lo que Cristo está por hacer. Él vino a implantar un reino en tu vida, en tu corazón, para que ese reino haga salir lo que es Él, para que haga expandir lo que es Él en toda la tierra. Él quiere hacer su reino, Él quiere establecer su reino en tu vida. No desconfíes. La falta de fe, la falta de desconfianza hace que no le demos al Señor la honra ni el lugar debido. ¿Acaso no debería Herodes de haberle dicho cuando lo encontréis, traerlo para que yo también lo adore? O hubiera dicho más bien, dejadme que vaya con vosotros, pues yo quiero adorar a ese niño y le quiero dar un presente como lo vais a hacer vosotros. Por cierto, ¿cuántos sabios iban en esa caravana? No se sabe. La tradición popular dice que 3, porque 3 fueron los regalos: oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como sacerdote, como sumo sacerdote, mirra
como aquel que iba a sacrificar su vida. Mirra era una hierba que se ponía en los sepulcros para evitar el mal olor y con el que se embalsamaba los cuerpos. No sabemos cuántos sabios, pero un buen grupo de sabios fueron a adorar a ese niño. Un grupo de sabios que sabían que lo mejor que podían hacer en su vida es ir al nacimiento del Salvador y reconocer que había nacido. Cosa que no hizo Herodes, teniendo una posición. Pero ¿qué me decís de aquellos a los que consulta Herodes? Y ese es el grave problema. Porque todos conocemos, todos los que estamos aquí, si estamos aquí es porque de alguna manera nos han hablado de Cristo o conocemos algo de las Escrituras. Pero ¿qué me decís de la indiferencia de las personas a las que consultó Herodes? Y ese es un grave problema. Porque Herodes al fin y al cabo no lo sabía. Y podría ser muy malo. Y podría ser todo lo que tú quieras. Pero no lo sabía. Pero hay de aquellos que saben que tienen que adorar al niño, que tienen que adorar a Cristo y no lo hacen. Aquellos que son convocados y no van. Aquellos que son llamados y desechan la invitación. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre aquellos que fueron invitados a las bodas y desecharon la invitación? Para ellos es el lloro y el crujir de dientes. Dice que Herodes consulta a sacerdotes y escribas, y estos le responden en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hay de aquellos que sabiendo a dónde tienen que ir, cuándo tienen que ir y cómo tienen que ir, no van. Dijo, creo que fue Martin Luther King, que el miedo que él sentía no era por aquellos que pudieran hacer un mal, sino por aquellos que sabiendo que alguien iba a hacer un mal, callaban. Y si lo traemos al contexto, hay de aquellos que muestran indiferencia ante la verdadero motivo de vida de cada uno de nosotros, que es adorar a Dios. Y es que nos acomodamos y pensamos que ya tenemos una posición y que no necesitamos hacer nada. Cuidado, porque en estos tiempos es muy habitual que muchos desechen la oportunidad de adorar a Cristo. Los magos que tenían menos información se movieron cientos de kilómetros para conocer a Jesús y adorarle. Pero los líderes de Israel, que lo tenían ahí mismo, a la vuelta de la esquina, no hicieron absolutamente nada para verificar el hecho. Fueron totalmente indiferentes. Ni se airaron como Herodes, ni le adoraron como los magos. Simplemente volvieron a sus asuntos como si nada hubiera pasado. Cuidado, porque puedes sentirte indiferente ante lo que está pasando delante de ti y mucho más ante lo que Dios está queriendo mostrar en tu vida de una forma tan clara como puede ser el Evangelio. Yo no sé si te alegras por el reconocimiento que nos han dado como iglesia. Yo sé que a algunos a lo mejor les da igual, pero es para la gloria y honra de Dios. Date cuenta que lo que hacemos es para la gloria y honra de Dios. Mira, no puedes mostrarte indiferente ante lo que Dios está haciendo. Yo no sé si te das cuenta como iglesia lo que el Señor nos está llevando a ver. Y eso es para la gloria y honra de Dios. Y eso es porque Dios quiere contar contigo y conmigo. Ahora, ¿estás poniendo de tu parte para que el Señor pueda seguir siendo glorificado? Tenemos el próximo domingo culto de Navidad. Hay muchos que dicen, es que el 24, es que tengo muchas cosas que hacer. No, y está bien, yo no digo que no. Estamos adorando es el día en el que reconocemos el nacimiento de Jesús y resulta que no tenemos tiempo para ir a adorarle como iglesia. Cuidado con la indiferencia, cuidado con no darle al Señor la honra de vida. Cuidado con el peligro habitual en estos tiempos de no tengo tiempo, aunque lo sé, tengo otras cosas que hacer.
porque hay otras cosas que más me interesan o más me importan. Tengo cosas más importantes o más interesantes que hacer que adorar a Dios. Y es que el motivo de esta escena, como he dicho al principio, es adorar al Rey. Él es alguien a quien adorar y Él es el único que merece adoración. Mira, cuando miramos al portal de Belén, a ese pesebre, vemos un niño indefenso, vemos la debilidad de un infante, pero no vemos la influencia que éste traería sobre todo el mundo. Cuando Jesús nació, vinieron de lejos para adorarle. No había nacido y ya había una influencia internacional, ya alguien lo consideraba como rey. Los magos, los sabios, vinieron de Oriente y así sucesivamente. Hermano, hay un poder infinito, incluso en un Salvador infantil, diría Spurgeon. Él es digno de adorar. Ese es el enfoque que Mateo le está queriendo dar a este pasaje. Mira, Herodes se enfadó y quiso matarlo. Los sacerdotes tenían la oportunidad de venir a adorarlo y no lo hicieron. Pero unos sabios que vinieron de lejos sí estuvieron dispuestos. Unos pastores que estaban velando en las vigilias de la noche, al ver el coro de ángeles celestiales, fueron convocados y fueron. Uno podría decir, pero es que no tenían más remedio porque lo vieron. Seguro. ¿Cuántos aún viendo las maravillas, escuchando lo que el Señor ha hecho, sin embargo, no son capaces de venir y adorarle? Ana, la profetisa en el templo, Simeón, quien lo vio más tarde, que pudo decir, ahora puedo dormir, puedo morir en paz, puedo dormir, puedo descansar, porque mis ojos han visto al Salvador. Día y noche aquel hombre durante años había ido al templo esperando ver cumplida la promesa del advenimiento del Señor, del nacimiento del Mesías. Y el Señor, aun que parecía que había retardado su promesa, le concedió el deseo de su corazón, que no era otro, sino poder adorar al niño. Y nosotros que tenemos oportunidad de hacerlo, ¿lo hacemos? Recuerda que la adoración no parte de un momento en el culto de alabanza, no es una liturgia en donde hay un tiempo específico para ello, sino que nuestras vidas, desde que nace el sol hasta que se pone el sol, es para que le rindamos culto y adoración al que vive y al que reina en nuestros corazones, aquel que un día nació en el pesebre de nuestro corazón, aquel que cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, aquel que renovó y transformó nuestras vidas. Él merece adoración y Él nos convoca cada día a adorarle. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. El pasaje, el mensaje es bastante claro, no hay mucho más que decir sobre ello. No sabemos qué tiempo tenía el niño. Se nos dice que los sabios llegaron a la casa en la que él estaba. No llegaron tarde, llegaron en el momento oportuno para adorarle. Y yo quiero decirte que no es tarde para que hoy puedas rendirte ante el Señor. Aún hay tiempo. El Señor nos enseña en su palabra que todo lo que respira alabe al Señor. El mundo cayó a causa del pecado, las tinieblas rodearon la vida de los hombres y las mujeres los cegaron, los insensibilizaron a la voz de Dios. Y es por eso que el Señor trazó ese plan tan maravilloso por el cual se hizo hombre y se humanó de una forma tan particular en un bebé que olía a bebé, que se oía como un bebé,
que balbuceaba como un bebé. Pero un bebé que creció, que vivió, habitó entre nosotros, mostró al Padre y se entregó. A una muerte para que tú y yo podamos tener vida. Yo ya he dicho en alguna ocasión que el primer niño probeta es Él, aquel que fue diseñado para que pudiera traer la sanidad espiritual al mundo. Un mundo que se estaba autofagocitando, es decir, se estaba autodestruyendo, pero que Él estaba dispuesto a salvar. Ahora, ¿cómo está tu mundo? ¿Cómo está tu mundo? El tuyo, el personal. ¿Qué oposición hay a que ese niño, a que ese Cristo venga a trastornarte y quitarte el trono? Ya no sigue siendo el rey, como dice la canción. Ahora el rey es Él. Y Él reina. Y reina con justicia. Y Él es digno de adorar por cómo y quién es Él. Toma un tiempo y piensa: ¿estoy adorando al Señor? ¿Soy como esos sabios de Oriente dispuestos a caminar, a recorrer kilómetros, a disponer de todo cuanto tengo para dárselo a Él? Cuando pensamos en lo que los sabios le dieron al niño, a veces la escena navideña es un cofre con algo adentro. ¿De verdad crees que aquellos solamente trajeron un cofre? Un dato: si José y María hubieran tenido ese oro cuando presentaron al niño en el templo, no hubieran presentado 2 tórtolas. Lo que quiere decir que los sabios posiblemente llegaron después de que ese niño fuera entregado, fuera presentado en el templo. Pero no fue un poco de oro. Fue seguramente mucho más de lo que nos imaginamos. E independientemente de cuánto fuera, ellos dispusieron en su corazón adorar al Rey con lo que tenían. ¿Qué es lo que tú tienes para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No te muestres indiferente. A veces estamos alabando a Dios y hay alguno que está mirando la hora, está mirando al techo, está mirando a los lados. Cada uno alabe como quiera, pero que alabe al Señor. Pero no te distraigas. No te distraigas, porque el Señor aún tiene algo que hacer y Él es digno de alabar. Tómate un tiempo y pregúntale: Señor, ¿te estoy adorando? Dios tiene algo que hacer en tu vida. Estas navidades pueden ser diferentes en ti. Estas navidades pueden ser las navidades en las que verdaderamente Cristo tome posesión de tu vida, tome control, tome tu vida. Tal vez es tiempo en el que tú puedes decirle, no como Herodes, que quería matarlo y que se oponía. No puedes decirle: Señor, hasta ahora creía que yo tenía el control de mi vida, pero me equivocaba. Yo he pecado contra ti.
te he negado mi corazón, te he negado mi vida. Y hoy entiendo que así como Herodes y como el mundo, preferí las tinieblas antes que tu luz. Señor, hoy quiero darte mi corazón. Quiero darte el control de mi vida. Tú eres mi Rey. Y te pido perdón por haber vivido pensando que podía hacer algo sin ti. Pensando que no había nada que yo pudiera hacer que a ti te ofendiese. Perdona mis faltas y mi pecado. Él dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si le confesamos y nos arrepentimos de todo corazón.